Buenas tardes, jóvenes y señoritas del quinto curso de secundaria de la unidad educativa 6 de junio B. Vamos a continuar con el avance de estequiometría. Para ello vamos a utilizar la tabla periódica para saber la masa atómica de los elementos. Y ahora nos dice, ¿qué es la masa molecular o peso molecular? No es más que el resultado total de la suma de los pesos atómicos multiplicado por sus subíndices de cada átomo en la fórmula. Para que me entiendan mejor, dice que vamos a utilizar la masa atómica de los elementos, voy a multiplicar por el subíndice que tienen los elementos dentro de la fórmula. Aquí nos dice determinar el peso molecular del óxido de magnesio. ¿Qué elementos tiene el óxido de magnesio? Magnesio, oxígeno. Ahora voy a buscar su masa atómica del magnesio. Su masa atómica del magnesio es 24,305, redondeado a 24. ¿Cuántos magnesios hay en la fórmula? Simplemente 1, multiplico por 1. Del oxígeno, busco al oxígeno, es 15,999, redondeado a una cantidad entera que sería 16. ¿Por cuántos oxígenos hay en esta fórmula? 1. Hago operaciones, 24 por 1, 24. 16 por 1, 16. 24 más 16, 40. ¿Qué unidad le va a acompañar al peso molecular? Gramo. Y ese sería el resultado de este primer ejemplo. Para su cuaderno azul, ustedes determinar el peso molecular del anhídrido perclórico. ¿Cuál sería la fórmula? Cloro 2, oxígeno 7. Este ejercicio es para su cuaderno azul para que lo resuelvan ustedes. Seguimos resolviendo. Nos dice determinar el peso molecular del ácido piroarsénico. ¿Qué elementos hay en el ácido piroarsénico? El hidrógeno, el arsénico, el oxígeno. Ahora voy a la tabla, su masa atómica del hidrógeno redondeado va a ser a 1. Por ¿cuántos hidrógenos en el subíndice hay de la fórmula? 4. Multiplico por 4. Arsénico. Voy a la tabla y voy a buscar al arsénico. Es 74,922 redondeado a 75. Redondeado a 75. Por ¿cuántos arsénicos hay en la fórmula? 2. El oxígeno, su masa atómica, si vuelvo a verificar, es 15,999, redondeado a 16. ¿Por cuántos oxígenos? 7. Hago operaciones 1 por 4, 4. 75 por 2, 150. 16 por 7, 112. Sumados, 4 más 150 más 112 es 266 gramos. Ese sería el peso molecular del ácido piroarsénico. Para su cuaderno azul, ustedes van a resolver este ejercicio. Determinar el peso molecular del ácido pirofosforoso. Su fórmula, hidrógeno 4, fósforo 2,
oxígeno 5. Y este ejemplo, este ejercicio también es para su cuaderno azul. Nos vamos al siguiente ejemplo. Nos dice determinar el peso molecular del carbonato férrico. ¿Qué elementos hay en nuestro compuesto? Hierro, carbono y oxígeno. El hierro, ¿cuánto es su masa atómica? 55,845 redondeado a 56. Por ¿cuántos hierros hay? 2, multiplico por 2. Ahora me voy al carbono. El caso del carbono es 12,011 redondeado simplemente a 12. Por ¿cuántos carbonos hay? 1. Pero fuera de paréntesis hay un 3, multiplico ese 3 por ese un carbono. 3 por 1, 3. Ahora me voy al oxígeno. Su masa atómica del oxígeno es 16 por, aquí hay 3 oxígenos y fuera del paréntesis hay un 3, entonces multiplico 3 por 3, 9. Hago operaciones. 56 por 2, 112. 12 por 3, 36. 16 por 9, 144. Sumados, 112 más 36 más 144 es 292. La unidad que le acompaña, gramos. Y ese sería el resultado. 292 gramos es el peso molecular del carbonato férrico. Ahora para su cuaderno azul, determinar el peso molecular del fosfato de aluminio. Del fosfato de aluminio. ¿Cuál es la fórmula? Aluminio fósforo, oxígeno 3. Oxígeno 3. Y fuera del paréntesis, un 3. Esa sería la fórmula del fosfato de aluminio y este ejercicio tienen que hacer en su cuaderno azul. Ahora nos dice, ¿cuál es el concepto de mol? Nos dice que un mol es la unidad fundamental de una sustancia que contiene tantas moléculas o átomos. También los gramos que pesa una sustancia es un mol. Para que me entiendan, un mol es igual al peso molecular de un compuesto. Y un mol también es igual al número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, ¿qué es el número de Avogadro? El número de Avogadro representa el número de átomos reales que contiene un atomogramo, lo que hemos avanzado en este mismo contenido, pero en clase anterior. O el número de Avogadro es igual al número de átomos reales que representa un mol. Por eso el número real de un mol según el número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces vamos a utilizar estas equivalencias cuando utilicemos mol y moléculas. Nos vamos a los ejemplos. Nos dice, calcular el número de moles que se encontrará en 28 gramos de hidróxido crómico. Ya tenemos aquí la fórmula. Entonces, necesitamos saber cuál es nuestro dato, que sería 28 gramos
de hidróxido crómico. Ahora necesitamos utilizar una equivalencia. Voy a decir un mol de hidróxido crómico, como nos dice en la primera parte, es igual al peso molecular de ese compuesto. Entonces, para saber el valor en la segunda opción de mi equivalencia, tengo que sacar el peso molecular del hidróxido crómico. Y voy a ir desagregando. Mi fórmula dice, voy a sacar el peso molecular, cromo, oxígeno, hidrógeno. Voy a ir a mi tabla y voy a buscar su masa atómica del cromo. Es 51,996 redondeado a 52. Redondeado a 52. Por, ¿cuántos cromos hay en la fórmula? Simplemente 1, multiplico por 1. Del oxígeno es, si podemos recordar, es 15,999. Redondeado a 16. Por, hay un oxígeno, pero también está dentro de paréntesis y fuera del paréntesis hay un 3. Ese 3 multiplica por ese 1. 3 por 1, 3. Del hidrógeno es 1,0079, redondeado simplemente a 1. Por, ¿cuántos hidrógenos? También es 1, pero fuera hay un 3, multiplico por ese 3. 3 por 1, 3. Ahora hago operaciones. 52 por 1, 52. 16 por 3, 48. 1 por 3, 3. Hago la sumatoria, 52 más 48 más 3, 103 gramos. Este peso molecular que estoy sacando del hidróxido crómico es el que voy a colocar en mi equivalencia. Después del mol, un mol de hidróxido crómico es igual al peso molecular, lo que acabo de calcular, 103 gramos de hidróxido crómico. Ahora hago operaciones. ¿Qué quiero simplificar? Gramo. ¿Cuál tiene gramo? La segunda opción de mi equivalencia, que es 103 gramos de hidróxido crómico. Y como quiero simplificar, tiene que ir al denominador. Y un mol de hidróxido crómico tiene que ir al numerador. Perfecto. Ahora hago operaciones y voy a decir 28 por 1 es 28, dividido entre 103 y sale a 2 decimales 0,27 redondeado. 0,27. Evidentemente tiene más decimales, pero yo he aplicado las reglas de redondeo para trabajar simplemente con 2 decimales que serían a la centésima. Ahora voy a simplificar gramos de hidróxido crómico con gramos de hidróxido crómico. ¿Y qué me va a quedar? Mol de hidróxido crómico. Y eso copio en el resultado. Ese sería el primer resultado. Para ustedes, calcular el número de moles que se encontrará en 410 gramos de hidróxido plúmbico. La fórmula sería plomo, oxidrilo,
4. Hidróxido lúmbico. Y este ejemplo es para el cuaderno azul. Siguiente nos dice calcular el número de gramos presentes en 0,02 moles de ácido ortofosfórico. Calcular el número de gramos, quiere que nuestros resultados salgan en gramos. De presentes en 0,02 moles. Entonces mi dato ahora es 0,02 moles. Simplemente abrevio como mol. De ácido fosfórico. De ácido fosfórico. El compuesto es el ácido fosfórico. Ahora busco una equivalencia que tenga mol y gramos, y es la primera opción de mi equivalencia, que me dice un mol es igual al peso molecular de ese compuesto. Y esa es la que utilizo. Un mol de ácido ortofosfórico es igual al peso molecular. Para colocar el segundo valor tengo que sacar el peso molecular a partir de la fórmula. Va a estar presente hidrógeno en la fórmula, fósforo y oxígeno. Del hidrógeno, ¿cuánta es su masa atómica? 1. ¿Por cuántos hidrógenos hay? 3. Fósforo, buscamos al fósforo, es 30,974 redondeado a 31. Por cuántos fósforos hay en la fórmula, simplemente 1, entonces multiplico por 1. El oxígeno, su masa atómica es 16 por ¿cuántos oxígenos? 4. Ahora hago operaciones 1 por 3, 3. 31 por 1, 31. 16 por 4, 64. Hago la suma, 3 más 31 más 64 y sale 98. ¿Qué unidad le acompaña? Gramos. Ahora, este valor voy a utilizar en mi equivalencia. 98 gramos, porque es el peso molecular del ácido ortofosfórico. Ahora observo. Voy a decir, en esta oportunidad lo que yo quiero simplificar es mol, y en mi equivalencia está como mi primera opción, un mol, entonces eso voy a colocar en el denominador. Coloco en el denominador y 98 gramos de ácido ortofosfórico va al numerador. Va al numerador. Ahora hago operaciones. Voy a decir 0,02 multiplico por 98 y divido entre 1. Y me sale 1,96. Ahora, ¿qué voy a simplificar aquí? Mol de ácido ortofosfórico con mol de ácido ortofosfórico. ¿Y qué me va a quedar? Gramos de ácido ortofosfórico que va a ir a acompañar al resultado. Perfecto, ahora para ustedes, copiar. Calcular el número de gramos presentes en 5,3 moles de ácido ortosilícico. De ortosilícico. La fórmula sería hidrógeno 4, silicio, oxígeno 4. Y este ejemplo también va a ir para su cuaderno azul.
Continuamos, nos dice, calcular el número de moléculas de ácido clorhídrico que hay en 80 gramos de dicho compuesto. Entonces, ¿cuál es el valor que me está dando? 80 gramos. ¿De qué compuesto? Ácido clorhídrico. De ácido clorhídrico. En esta oportunidad vamos a utilizar las dos equivalencias. Voy a decir 1 mol de ácido clorhídrico es igual a su peso molecular. Voy a sacar su peso molecular. En la fórmula me dice hidrógeno, cloro. Del hidrógeno es 1,0079 redondeado simplemente a 1, su masa atómica. ¿Por cuántos hidrógenos? Simplemente 1. Del cloro es 35,453 redondeado simplemente a 35. Redondeado simplemente a 35. ¿Por cuántos cloros? Simplemente 1. Hago operaciones 1 por 1. 1, 35 por 1, 35. 1 más 35, 36 gramos. Y ese valor es el que voy a utilizar en mi equivalencia. Voy a decir 36 gramos de ácido clorhídrico. Ahora utilizo la otra equivalencia, que un mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Utilizo esa equivalencia. Pero voy a decir, un mol de ácido clorhídrico es igual a 0,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico. Ahora, veo lo primero que quiero simplificar, que es gramos, y está en mi primera equivalencia como segunda opción. Voy a colocar en el primer denominador para que gramo con gramo se simplifique y un mol de ácido clorhídrico va a ir al numerador. Ahora voy a ver qué me va a quedar, sería mol. Ese mol tengo que buscar, tengo que convertir a qué? A moléculas. Y voy a simplificar entonces el mol. Voy a decir, me voy a la segunda equivalencia. El que tiene mol, un mol de ácido clorhídrico, voy a colocar en el segundo denominador para que mol con mol se simplifique. Y 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico va al numerador. Ahora hago operaciones. Con mucho cuidado voy a decir 80 por 1 por 6,023 exponente. Esta base de 10 se coloca como exponente o como base de 10, una E, por 10 a la 23. Dice que tengo que dividir entre 36. Y el resultado que me sale es 1,34 por 10 por 10 a la 24 en mi máquina. Ahora voy a simplificar. Gramos de ácido clorhídrico con gramos de ácido clorhídrico, mol de ácido clorhídrico
con mol de ácido clorhídrico y me quedaría moléculas de ácido clorhídrico. Y ese sería mi resultado. De ácido clorhídrico. Ahora, para ustedes, calcular el número de moléculas de ácido bromídrico, bromídrico, que hay en 15 gramos de dicho compuesto. La fórmula del ácido bromídrico es hidrógeno, bromo. Hidrógeno, bromo. Ese sería el compuesto y ese sería el último ejercicio para su cuaderno azul. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido la explicación. Muy buenas tardes.